¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a La Semilla del Frijol. Ya estamos listos para platicar de la generación perdida. Es una generación que quedó arraigada en la Europa de principios del siglo XX. Es una generación de escritores destacadísimos, varios de ellos premio Nobel. También vamos a tener como invitada especial esta noche Patti Carrión, cantante de jazz, heredera de toda una cultura, ella sola con la intimidad de su guitarra, sus canciones, presentándonos a su hijo, un disco que tiene por ahí que queremos presentarles a ustedes. Quédese con nosotros, estamos aquí en La Semilla del Frijol. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Pues vamos a platicarles ahora de lo que se llama la generación perdida, lo que se llegó a llamar la generación perdida. Esta fue una generación que viene a surgir a partir de la Primera Guerra Mundial, de la posguerra, y fue llamada así a los escritores principalmente que estaban fuera de los Estados Unidos, escritores estadounidenses que estaban fuera de su patria en este periodo de la guerra y de la posguerra, hablando de la segunda guerra, perdón, de la Primera Guerra Mundial en los años 20. ¿Qué pasa en ese entonces? Es una guerra que viene a revolver las ideas, viene a revolver los porqués se hace este tipo de eventos internacionales tan desastrosos que finalmente no llevan a nada bueno. Entonces, bueno, este grupo de escritores que estaban arraigados principalmente en París, fueron llamados por la escritora Gertrude Stein. Gertrude Stein, al ver que tenían un poco en común, estaban todos así como perdidos, los da en llamar la generación perdida. Este fue un término que adopta de un mecánico que se lo dijo a su aprendiz, precisamente porque venía de sobreviviente de la Primera Guerra Mundial y dijo que él y toda su generación eran una generación perdida. Gertrude lo adopta y los nombra así. ¿Quiénes eran los principales exponentes de la generación perdida? Principalmente era Ernest Hemingway, estamos hablando también de Scott Fitzgerald, de John Steinbeck y por último de William Faulkner, que también hay dudas si Faulkner podía integrarse a esta generación porque él no abandonó nunca los Estados Unidos. Cuando ya se quiso integrar, pues ya era muy cercano el fin de la Primera Guerra. Hay varios eventos que llegan a matizar esta generación porque recordemos que a principios del siglo XX, en los años 20, viene una gran depresión económica en 1929 y además, arraigados ellos en París, también llega la influencia de otra generación muy importante que valdría la pena platicar aparte de ellos, la generación del 27, que son toda esta serie de literatos españoles, también contestatarios que se oponían a toda opresión. Es entonces que van juntándose todos estos elementos y viene una amalgama de situaciones que los hace reflexionar y se expresan en sus obras literarias esta generación perdida. Empecemos con William Faulkner. William Faulkner viene de una familia aristocrática, pero está sumamente consciente de la opresión que tienen en los plantíos del sur de los Estados Unidos, sobre todo contra la raza negra. Él, consciente de todo esto, se solidariza con la raza negra y toma de esta raza, toma sus elementos para relatar las carencias y las penas, las penalidades del trabajo en el campo y la explotación de que están siendo objeto. Uno de sus principales trabajos fue la paga de los soldados, que no fue muy bien recibida, pero valdría la pena retomar una serie de relatos o de cuentos que maneja con un condado imaginario, el condado de Yoctapanafa, y
va repitiendo este nombre de condado en diferentes obras, como puede ser Santuario, Absalón, Absalón, y en fin. Esto es lo que más podría destacar, describiendo y relatando la opresión sobre la raza negra en el sur de los Estados Unidos. Faulkner gana el Premio Nobel de Literatura en 1949. Por otra parte, tenemos a Ernest Hemingway, que tal vez es de las figuras más sobresalientes de esta generación. Y la vida de Hemingway fue verdaderamente, no podríamos decir que ejemplar. Se la pasó en la fiesta, en la francachela todo el tiempo. Era amante de los vinos, del alcohol, un reconocidísimo alcohólico y también un muy reconocido mujeriego. Él sumamente depresivo, pero con una gran habilidad para escribir, y se decía que narraba sus obras con un estilo periodístico. Era tal vez el sello más característico de Hemingway. Y obras tan buenas, tan reconocidas como la primera, que fue Adiós a las armas, que cuestiona sumamente severo la guerra, la Primera Guerra, que en conclusión podríamos decir con ello que no sirvió para nada que beneficiara a la humanidad. Hemingway gana el Premio Nobel de Literatura en 1954 y termina suicidándose con este tipo de depresiones. Vive en París, pero termina muriendo en los Estados Unidos. Otro de los grandes exponentes es John Steinbeck. Steinbeck, él también muy arraigado con pues con la cuestión de la opresión y con las consecuencias de esta depresión en los Estados Unidos y en los campos y en los sembradíos, y hace también de los negros y de los trabajadores del campo, sobre todo de las familias desposeídas, hace sus héroes de todas sus novelas. Y hablamos, uno de sus obras más sobresalientes y que representa todo ello es Las uvas de la ira. Y también en otra obra que, por cierto, se llevó a las pantallas con John Malkovich, de ratones y de hombres, haciendo John Malkovich un papel extraordinario de una persona con ciertas deficiencias mentales, pero muy noble. Y por último, reconocerán una gran obra de él, Al este del paraíso. John Steinbeck gana el Premio Nobel de Literatura en 1962. Scott Fitzgerald tiene algo que se sale un poco de esta generación. Él no se protagoniza, él no tiene una reflexión, no cuestiona los problemas de esta generación o de este entorno social, sino que él es más bien descriptivo y viene a hacerlo de una manera un poco frívola, con una de sus obras, El Gran Gatsby, que también fue llevado a la pantalla en los años 70. Robert Redford, recordarán ustedes en el papel del Gran Gatsby. Y lo que hace en esta novela es retratar las frivolidades y la decadencia de la aristocracia de ese entonces, en los años 20, con un gran despliegue de la fiesta, del desentendimiento. No quiero saber nada y me la voy a pasar en el jazz. Y es entonces también que hace una obra que es Los cuentos de la era del jazz. Regresamos aquí con nuestro invitado de hoy, a La Semilla del Frijol.